Desde agosto 2020, un nuevo programa streaming ingresó a las redes sociales, haciendo un paréntesis de reflexión y charla sobre distintos temas de actualidad, compartiendo puntos de vista con los profesionales desde una opinión crítica para una sociedad mejor, con la conducción de la licenciada Susana Rasinski, que agradece a todos los invitados y especialmente a la audiencia que disfrutan de Sin Peros. Compartimos con ustedes el inicio de la tercera temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de tener dos invitadas, autoras de un libro que realmente lo recomiendo, que es Educación y Cuidado en la Primera Infancia. Son dos personas investigadoras y realmente con mucha experiencia en educación. Ustedes saben que siempre les doy un lugar a la educación, no solo por mis dos profesiones, sino porque además considero que es fundamental en el momento que estamos viviendo. Y las autoras son Gabriela Feinstein, bienvenida Feinstein, y Mercedes Mayol Lasal. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto porque además, como veníamos hablando antes de empezar el programa, lo importante que es la educación en la primera infancia. Lo que estamos viviendo nosotros, que ha pasado incluso como consecuencia de la pandemia, cuando los chicos no pudieron ir, pero además lo que ya veníamos viendo, que lo hemos trabajado en algunos artículos, en algunos libros, que hemos publicado con la doctora Hilda Katz y también con otro libro, que es Educación en Movimiento. Bueno, voy a presentarlas. Gabriela Alejandra Feinstein es profesora de preescolar, licenciada y doctora en educación en la Universidad de Buenos Aires, magíster en pedagogía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Guía Montessori es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Fluxo, y profesora del Instituto Nacional de Formación Docente y la Escuela de Maestros, Argentina. Autora de diversas publicaciones en educación, obtuvo el Premio Nacional del Libro de Venezuela en el año 2003, fue vicepresidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar Argentina y fundadora del Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la UBA y del Colegio Público de Abogados. Y Mercedes Mayol Lasal, presidenta mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar desde enero del 2020. Maestra normal nacional. Cuando leí esto, no soy egresada maestra normal nacional. O sea que somos más de la época, ¿eh? O sea, sí, mi primer título es maestra y justamente prontito nos vamos a reunir con los compañeros, ¿no? Realmente tuvimos muy buena formación. Después acá en Buenos Aires con el EPEC, y bueno, yo siempre trabajé en las dos profesiones, ¿sí? Fue directora del área de educación infantil del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, consultora senior del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y profesora en el programa regional de capacitación en planificación y gestión de políticas educativas de la UNESCO. Es profesora de la maestría en educación infantil de la UBA y miembro electo del grupo de coordinación de la consulta colectiva sobre educación desde el 2020 y tenés todavía para trabajar varios años.
Su campo de interés es la educación de la primera infancia en relación con los derechos del niño y la gestión de las instituciones educativas para niños desde el nacimiento hasta 8 años. Coordina programas de capacitación y actualización de maestros. Tan importante, yo lo vengo diciendo en unos talleres que hicimos en APA también, la necesidad que cambie todo lo que sea asesoramiento de los maestros. Tenemos que ayudarlos a trabajar con lo que tienen. Yo durante muchos años hice cursos en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y es fundamental, con los elementos, no con lo que nosotros queremos, ¿no? Yo siempre cuento de un lugar que se llama Clarás, cerca de Necochea, unos 100 kilómetros de Necochea, que cuando voy me dicen, bueno, Susana, lo único que hacen acá los chicos es cazar pajaritos para comer. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, como siempre se puede trabajar, pero las vamos a escuchar a ustedes. Y cursos también de actualización, con políticas y programas públicos sobre educación y atención en la primera infancia. Bueno, como verán, las dos tienen una amplia experiencia en este libro de Editorial Paidós, que es Educación y Cuidado en la Primera Infancia. Pero, ¿cómo surgió este libro? ¿Cómo empezaron, digamos? Porque ustedes comentan ahí cómo empezaron los jardines maternales en 1960. Hacen toda una historización de la ley también, pero ¿cómo les surgió a ustedes poder hacer este libro? Bueno, con Gabriela nos encontramos por primera vez en la crisis del 2001. Así que hace muchos años y siempre nosotras nos definimos a nosotras mismas como arremangadas, como personas muy conectadas con la gestión. Sin embargo, por supuesto, también hemos desarrollado investigación y en esa época ya dijimos en algún momento, tenemos que escribir juntas un libro sobre jardín maternal, o sea, en realidad tal vez más amplio que sobre jardín maternal, sobre la educación y el cuidado en la etapa 0-3, en la etapa desde el nacimiento a los 3 años, que es una etapa olvidada, es una etapa invisibilizada. En la bibliografía ahora, por suerte, no tanto, ya están apareciendo muchos títulos, y nosotras, como bien decía Susana recién, nos inscribimos en un proceso histórico, en una conversación, porque la pedagogía, como decía Brunner, es una conversación sobre el hecho educativo que viene de muy larga data. Nosotros no nos consideramos fundantes para nada de esta temática, sino que estamos adentro de una conversación muy larga que viene desde la creación de la pedagogía vinculada con la primera infancia y que también viene de la mano de todas nuestras maestras, grandes maestras que tuvimos dentro en nuestra formación, que algunas las conocimos en persona y otras a través de la bibliografía. Conversamos a través de sus libros. Y hubo un primer libro que se llamó Hacia el jardín maternal, que recogía los debates que desde los años 70 del siglo pasado ya, se estaban desarrollando en Argentina y también en la región, en algunos países latinoamericanos, vinculados con que cuidamos o educamos, guardamos en guarderías a los niños o educamos y cuidamos al mismo tiempo. Entonces, surgió este primer libro. Después, en los años 90, surgió otro libro que habló hacia, después en el jardín maternal, Y nosotras pensamos que nuestro libro tenía que tener algo de eso, y nosotros pensamos la pedagogía desde el jardín maternal, recogiendo la densa experiencia que ambas hemos tenido
vinculados con la dirección, con la creación de jardines maternales, con el trabajo con educadoras infantiles, sobre todo en esta etapa, con todo esto. Gaby, vos... No, y quería agregar a esto que dice Mercedes también, que nosotras tratamos de hacer un libro, bueno, no solo nosotras dos, tenemos dos colaboradoras, que son Valeria Eres y Paula Lorenzi, y junto con ellas también trabajamos en este libro, y decía, nosotras tratamos de hacer un libro que no fuera técnico-didáctico, digamos, que no fuera solo comprensible para quienes ya están en educación, digamos, un libro que le sirviera a las y los docentes que trabajan con niños y niñas de 0 a 3 años, pero que también le sirviera a otros y otras profesionales que trabajan vinculados a la educación y el cuidado en la primera infancia. Porque justamente nosotras venimos recogiendo que hay una inquietud importante, por ejemplo, por parte de los municipios o por parte de las empresas, de fundar instituciones que atiendan a los niños y niñas de 0 a 3 años y se encuentran ante la necesidad de material que les cuente de qué se trata, cuál es el sentido de una institución educativa dedicada a los 0, digamos, a niños y niñas de 0 a 3 años. ¿Y por qué? Digamos, y justamente entonces empezamos el libro planteando la pregunta por el sentido y por qué nos parece que hace falta hablarlo. Porque es un sentido esquivo, a ver, porque normalmente se piensa que la educación es la educación primaria, secundaria, o sea, la educación que conocemos como más hegemónica, digamos, ¿no? O sea, los chicos que van a la escuela y una maestra o un maestro se para enfrente y enseña cosas, ¿no? Y si no, se van al otro extremo, que es la guardería, ¿no? Que es un espacio solo de cuidado en donde no se desarrolla ninguna actividad educativa. Entonces nosotros justamente lo que planteamos es que cuando trabajamos con niños y niñas de 0 a 3 años, toda educación es una forma de cuidado y toda forma de cuidado es pedagógica. Y eso es lo que tratamos de entonces desarrollar en el libro y por eso decimos que está dirigido no solamente a quienes ya están empapados y empapadas de las cuestiones que hacen a la pedagogía, o sea, no quisimos escribir un libro solo de pedagogía de jardín maternal, sino un libro que pudiera ayudar a, como decía recién, psicólogos, psicólogas, políticos, dirigentes sociales, dirigentes gremiales, a entender de qué se trata esto de la educación y el cuidado en la primera infancia. Y esto está conectado, sí, perdón, sí, Susana. No agregaría, digamos, porque en toda pedagogía también está el otro. Entonces, en estos 3 años es fundamental lo que nosotros hablamos en la otra edad, que es el vínculo con el otro. Entonces, desde un club, como vos bien dijiste, que yo conozco acá en Buenos Aires, ¿no? Que tienen jardines, y como otras instituciones, como están ustedes en la universidad, en Mar del Plata también, dentro de la universidad hay un jardín excelente hace muchos años. Y así en diferentes instituciones, pero el trabajo, digamos, que tiene que ver teniendo en cuenta al otro y el equipo interdisciplinario, porque una de las cosas que vamos a desarrollar, que yo también lo vi leyendo el libro de ustedes, cómo a veces se ha perdido, digamos, todas las áreas de aprendizaje, pero que tienen que ver no solamente con lo necesario para la lectoescritura, lo que sería figura fondo, psicomotricidad, postura, identificación de formas, en fin, muchísimas cosas, pero que tiene que partir de una experiencia placentera. Si no, no hay aprendizaje y no se desarrolla el aparato psíquico adecuado. Y creo que por eso también es fundamental con esta obra ustedes, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque se puede prevenir mucha patología y se puede evitar, digamos, que los chicos no tengan ganas de aprender y de sentirse bien, que es lo que estamos viendo. Sí, Mercedes. No, un poco la mirada, la idea es justamente mirar la obra, esa otredad que recién mencionabas, que me parece interesantísima la idea y central, absolutamente central, tiene que ver con que
para criar a un niño hace falta la tribu, como dice el dicho africano, ¿verdad? O sea, somos todos responsables, y la mirada integral, la mirada desde distintos campos disciplinares, la mirada desde distintos actores y el acompañamiento de esa crianza y en la movilización de la crianza hará posible sujetos plenos, sujetos y niños y niñas que sean felices, que sean plenos, que puedan desarrollarse, que puedan ser hoy felices, no solamente para mañana, no solamente pensando en lo que van a hacer algún día, digamos, ¿no? En esta idea mistraliana de Gabriela Mistral, ¿te acordás de la infancia es hoy, no solamente el futuro? Y en este sentido nosotros, por eso abrevamos de muchos campos disciplinares, para poder entender cuál es la práctica pedagógica, cuál es la práctica política, inclusive que se desarrolla dentro de cada una de estas instituciones cuando uno piensa en educar y cuidar a un niño pequeño, ¿no es cierto? Y entonces acá echamos mano de la psicología, porque siempre la psicología ha sido el campo disciplinar, el campo científico que ha aportado para la comprensión de lo que pasa en el desarrollo humano, por supuesto en la construcción de la pedagogía, pero también de la política, de la antropología, del marco de la cultura, que es tan importante para el desarrollo, porque también obviamente nos paramos desde un lugar donde no hay educación en vacío, hay una educación que conversa y que trabaja y que abreva del campo cultural, y por eso ya desde el principio estamos definiendo la educación como una práctica cultural. Esto es una de las primeras líneas de este libro. Claro, una de las primeras, comentarlo, Mercedes, sí, es ampliar los horizontes culturales. Digamos, ustedes describen 4 aspectos, ¿no? Uno de los primeros, o sea, aparte de hablar en la función y el sentido del jardín maternal, es ampliar los horizontes culturales, que era lo que estabas intentando. Del desarrollo, sí. Igual, si me permitís, pero quería comentar una cosita de lo que mencionabas antes de la otredad, porque justamente la primera infancia es el momento de la vida donde se sientan las bases del aparato psíquico, y acá yo cuando hablé en mi intervención anterior, hablaba justamente de que solemos tener como modelo de lo escolar a la escuela primaria y secundaria. Y nosotras advertimos, no solamente nosotras, gran parte de quienes se dedican a primera infancia, advierten respecto del riesgo que puede significar que se tome como modelo de vínculo pedagógico, digamos, el modelo de vínculo en la primaria o en la secundaria, porque el vínculo con un bebé o con una bebé es un vínculo completamente diferente. O sea, no se trata de un vínculo pedagógico que tiene como objeto la transmisión de, digamos, de unos contenidos predeterminados, como principal objeto esa transmisión, sino que el vínculo se vuelve objeto de trabajo, o sea, objeto de reflexión, ¿no? Si bien en todos los niveles educativos es importante analizar ese vínculo, en la primera infancia el vínculo es objeto de reflexión, objeto de cultivo, ¿no? Por eso nosotros hablamos de cultivar bases vinculares seguras. Y esto entonces es algo muy importante. Además, porque vos das pie, perdóname, que justamente algo que se da en la primera infancia, que se da ya desde el momento que el bebé es concebido, que el niño conoce primero a partir de la percepción, de los sentidos. Eso es muy distinto a la primaria y secundaria, que también están los sentidos y la percepción. Pero ¿qué pasa cuando esa percepción es de situaciones muy dolorosas y situaciones muy traumáticas, donde el bebé no habla y se enferma? Entonces, ¿cómo ayudar a que el docente se dé cuenta de ciertas cosas que le pasan? Exacto, sí. Al no estar mediatizado por el lenguaje simbólico, o sea, al no estar ese vínculo mediatizado por el lenguaje,
las y los docentes de primera infancia tienen que poner el cuerpo de una manera muy diferente, tienen que poner el vínculo, tienen que poner en juego su propia subjetividad de una manera muy diferente. No digo más difícil o menos difícil, porque no estamos acá viendo, digamos, qué nivel educativo es más difícil, pero de una manera muy diferente de cómo se juega el vínculo con chicos y chicas más grandes. Y vos hablabas antes de la formación docente. Nuestra formación docente, a veces, no solo en la Argentina, en términos generales, la formación docente como que manda el paquete de la pedagogía y enseña un poco lo mismo para todos. Relación docente-alumno, ¿no? Y aparece como el tema pedagógico, el tema didáctico, relación docente-alumno, y la pedagogía lo trata muchas veces sin hacer esta diferenciación que para nosotras es central. Cuando hablamos de primera infancia, esa relación, es más, ni siquiera se debería llamar docente-alumno, porque docente y alumno suponen roles institucionales preconfigurados que un bebé o beba menor de 3 años no está asumiendo el rol. Digamos, no está actuando desde el rol, está actuando desde una subjetividad en construcción. Entonces, justamente por eso nosotras hacemos un cuestionamiento que, si bien puede parecer como un poco teórico, cuando uno lo reflexiona, sirve para darse cuenta que gran parte de la pedagogía no está hablando de esto, sino que está hablando de la pedagogía de los chicos y chicas más grandes. Esto es importante para que yo no sienta como docente que la pedagogía no me habla de mí, ¿no? Pues entonces si no ahí empiezo a descreer de la teoría. Sí, sí, sin ninguna duda. Y por esa razón, una de las primeras disquisiciones que tratamos de hacer, de plantear en el libro, es una especie de tensión o de contradicción donde decimos que el jardín maternal es escuela y después decimos no es escuela. O sea, es una escuela diferente. En ese sentido, ¿no es cierto?, la pedagogía, que es el campo disciplinar que explica el hecho educativo, constituye en el jardín maternal, en este nivel, una pedagogía diferente, tiene una identidad distinta. Y esto es muy difícil de ver si uno no está justamente todo el tiempo pudiendo reflexionar con otros y otras, porque también la otredad es importante en la formación docente. Y con otros, uno aprende a ser docente junto con otros, no solamente estudiando en el profesorado de manera individual, sino en el ejercicio, y con otros distintos. Yo tuve la suerte, y lo mismo Gaby, de organizar jardines maternales emblemáticos, y siempre había equipo con distintas formaciones. Siempre trabajé con psicólogos, con médicos pediatras, ¿no es cierto?, con un equipo que pudiera sostener la acción docente, sostener a las familias, porque acá no solamente tenemos como sujetos del nivel de la institución educativa a los niños pequeños, sino a los niños y sus familias, porque los niños vienen inscritos y además las familias tienen su primer contacto, empiezan a conectarse con lo que es el sistema a través del jardín maternal por primera vez. Entonces todos estamos aprendiendo y todos necesitamos a los otros, y también se va aprendiendo el rol docente, por supuesto, nosotros creemos que esto, bueno, después lo puede desarrollar más adelante cuando hablemos de alojar la crianza a Gaby, que ella es la especialista en familia, pero realmente creo que sirve esta secuencia que y este análisis que hemos realizado junto con nuestras dos colegas, Valeria Eres y Paula Lorenzi, es esta reflexión que hemos hecho en conjunto, también fue entre otredades y entre distintas generaciones, porque ya verás que yo no soy de la misma generación que Gaby es más joven, y nuestras dos colegas aún más jóvenes que nosotras. Entonces, esto nos ha servido mucho para reflexionar sobre el campo, para recoger esa conversación que decía al principio, ¿no?, de la pedagogía como conversación, y esta pedagogía que es una conversación también
que se extiende sobre otros actores profesionales y no tan profesionales, o a lo mejor sí, vinculados con las familias, porque bueno, como decía Miguel Zabalza, familia es ese grupo humano que cuando uno abre la puerta del jardín, la tiene ahí. Y tiene distintos formatos, ¿no es cierto? Y distintos integrantes. Totalmente, pero vos decías, Mercedes, también Gabriela, digamos, el tema de los vínculos que se da intrainstitucional, interinstitucional, con la familia, entre los chicos, el tema es que por eso, por lo menos voy a dar mi opinión, somos algunos que pensamos así, cuando por ahí asesoramos los jardines, las instituciones, tiene que ser gente con una formación y con una experiencia en educación. Yo digo que con una formación analítica, pero con experiencia en educación. Porque no es lo mismo cuando uno ha vivido y ha estado en diferentes comunidades educativas, donde por ahí falta el agua, o falta la comida, o vienen los chicos que lo único que tienen es la escuela, o lugares más privilegiados, entre comillas, ¿no? Y entonces la demanda de los docentes y de la familia, mucho más en jardín maternal, que no hay tanta cantidad como debiera haber, entonces de repente, y mucho más ahora con la pandemia y con toda la situación económica de nuestro país, muchos maternales cerraron y muchas familias tuvieron que sacarlos. Entonces el tema es qué pasó también en pandemia, cuando se tuvo que estar todo el día y los padres trabajando, todo esto ocasionó y se puso, digamos, a la luz muchos problemas que algunos ya existían y otros que, digamos, mostró que era mucho más importante la necesidad de la creación de más jardines de primera infancia, ¿no? Sí, Mercedes. Sí, no, un poco, justamente esa es nuestra lucha. Las dos pertenecemos a la OMEP, yo soy presidenta mundial, en este momento soy la segunda presidenta mundial latinoamericana en 74 años de historia, así que estamos muy, muy felices en la región por eso. Y estamos trabajando en 68. ¿Podés explicarnos, perdón, porque hay gente en la audiencia que a lo mejor no sabe, hay colegas y hay gente que no es profesional. ¿Por qué no nos explicás y después seguimos con el libro? Pero ya que lo anunciaste, ¿qué es la OMEP? ¿Qué es la OMEP? Sí, nosotros a veces con sobreentendidos. Sí. Bueno, la OMEP es la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Es un nombre antiguo, es un nombre que tiene 74 años y es una organización que nació en el primer congreso que hizo la UNESCO en Praga, en 1948, cuando termina la guerra. ¿Y por qué poner a la primera infancia en el centro de la acción de una ONG? Bueno, tiene mucho que ver con la psicología, lo que voy a decir, porque en ese momento había muchísimos huérfanos de guerra, había toda una preocupación vinculada con el apego, vinculada, hay que pensar en quienes estaban ahí en esos tiempos, ¿no es cierto? Bueno, desde la hija de Freud que se dedicó a niños. Exactamente, estaba pensando en Ana Freud, estaba pensando en Kids. Y varios que en medio de las bombas. Exactamente, entonces con ese paradigma y esa cabeza que pensaba además que con la ciencia, la educación y la cultura íbamos a poder construir un mundo de paz, con esa cabeza, ¿no es cierto? Y con esas investigaciones se focalizó a la infancia. Y esta organización que está trabajando en 68 países en el mundo está muy preocupada por tres cuestiones centrales. Una es la incidencia política, o sea, construir política pública, como vos bien decías, en el mundo entero, no solamente en la Argentina, faltan jardines, falta oferta. Entonces, la pandemia vino a poner en blanco y negro esa tremenda injusticia, dado que
solamente las familias que tienen mayores recursos pueden acceder a algún jardincito privado, ¿no es cierto?, para las primeras edades, y muy poquitas instituciones tienen jardines gratuitos, como fue el caso de las instituciones que nosotras ayudamos a crear y que hemos concursado para crear, no fue un milagro, fue un concurso. Y participamos en obras sanitarias, en Banco Provincia. Es muy importante lo que decís, porque creo que eso a veces ha faltado. Las que somos un poco más viejas, estamos acostumbradas que cuando entrábamos en la facultad era por antecedentes y oposición. Acá el productor me dice que comentemos más sobre la formación. Si yo considero que es fundamental también el análisis de los profesionales de la educación. Por eso, justamente, en toda esta etapa se hicieron conversatorios en las escuelas, pero que por ahí sirvieron, pero que no es suficiente, digamos. Ayudaron muchísimo y ayudan, pero tiene que ser también gente con formación, no solo con experiencia en educación, con formación analítica, porque hay ciertas situaciones que se plantean permanentemente en las escuelas entre los directores y los maestros. Con todo el tema de la inclusión, ha habido muchos problemas también en los jardines maternales, porque vienen los chicos muy medicados desde el año, con los acompañantes, y donde uno ve cómo de repente es invadido la sala para 2 docentes, que en general lo son, y donde realmente a veces hay disparidad, como vos bien dijiste, no solo en la formación, sino en el manejo de la transferencia, con los niños, con los docentes, con los que se incluyan. Por eso creo que es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo y cómo lo plantean también, ¿no es cierto?, en el libro. En relación con la formación, Mercedes hace un rato habló del tema de las familias, ¿no? Hay una laguna en la formación docente respecto de no solo de cómo trabajar con las familias, sino directamente de cómo manejarse con las familias. Ya ni siquiera, está muy poco tematizada en la formación docente el vínculo que la escuela, toda la escuela, tiene con las familias. Sin duda, en el área de primera infancia, el vínculo con las familias es central. O sea, yo cuando doy capacitación, muchas veces digo un poco en chiste, pero no es ningún chiste, que cuando una persona elige dedicarse a la educación en la primera infancia, tienen que avisarle que la mitad de su trabajo es con chicos y chicas y la otra mitad es con familias. O sea, prácticamente la mitad de tu trabajo, no necesariamente medido en horas cronológicas, pero medido en tiempo mental, medido en las preocupaciones. Si vas por los jardines de infantes y les preguntás a las maestras y maestros jardineros, bueno, ¿qué cosas te complican la vida? Las familias. En general, el vínculo con las familias es lo que complica. Y hay muy poca formación. No me hiciste asociar, bueno, esto pasa siempre en el programa, ¿no? Los que trabajamos con niños, no hay forma si no trabajas con la familia. Por supuesto. Y a veces, ¿no es cierto?, cuando se incluyen distintos profesionales, que el médico, el pediatra, el psicólogo, el psicopedagogo, la fonoaudióloga, tiene que haber un criterio en común, porque si no realmente las familias se enloquecen, ¿no? Uh-huh. Es como que cada uno, y hay códigos en común que son fundamentales, ¿no? Para que el niño se organice y también para que el trabajo interdisciplinario, a mí me gusta trabajar en forma de equipo, porque todos aprendemos de todos, y entonces el niño sale mucho más rápido cuando hay un criterio en común, ¿no? Y, por eso decir, perdón. No, Mercedes, como para que quede un poco más claro, ¿no? Si la gente se quiere comunicar a la institución, la organización, desde los colegios o desde las familias, ¿cómo se puede? ¿No se puede? ¿Cómo es? Sí, bueno, nosotros tenemos en Argentina, por ejemplo, pero te va a escuchar seguro, te debe estar escuchando gente de más allá de la Argentina, pero en Argentina tenemos una página web
Hay gente de Perú, de España, que lo ve mañana, de Israel lo ven al otro día por el horario, y además, bueno, y hay gente de México también, de Uruguay. Bueno, en Israel, en España, en México, en Perú tenemos comités, pero por ejemplo en Argentina es www.omep.org.ar, org de organización, ¿no? Y en el mundo la página se llama www.omepworld, de mundo, ¿no? En inglés, .org. Con lo cual allí también tienen referencias como para ir a las páginas locales, pero la página mundial está ahí. Pero a mí lo que me interesa conectar es con lo que decís de la formación, lo que yo dije antes de la incidencia política, que es una de las 3 dimensiones. Las otras dimensiones tienen que ver con la construcción de conocimiento pedagógico, de conocimiento didáctico, de conocimiento psicológico, médico, respecto, o sea, con una mirada integral hacia la infancia, y al mismo tiempo también con todo lo que tiene que ver con la formación. Entonces tenemos una revista mundial indizada, publicada en Holanda, que se llama International Journal for Early Childhood, y ahí muchísimos investigadores de distintos, que están preocupados por la primera infancia, publican sus investigaciones, y también tenemos otra vinculada ya más a las prácticas, que se llama OMED Theory into Practice, que es una revista que es ya más para maestros, vamos a decir así. Pero lo que yo creo que es interesante es rescatar esto que vos estás señalando con insistencia, y es que para educar a un niño, por supuesto, hace falta formación. Hace falta mucha formación, pero además no solamente la formación inicial del profesorado, que tendrá o no sus baches. ¿Dónde uno recupera? Uno recupera en la formación en servicio. Uno recupera, como decía Loris Malaguzzi, debatiendo, debatiendo y debatiendo. Cuando a él le preguntaron alguna vez por qué las escuelas de Reggio Emilia eran tan interesantes, y dice, ¿cuál es el método? Y entonces él dijo, no tenemos un método, Reggio Emilia. Lo que tenemos es una práctica democrática de discusión y de reflexión crítica. Eso es lo que tenemos. Y es ahí. Eso es fundamental. Exactamente. Pero esa reflexión iluminada por la teoría también. Totalmente. Y además constructora de teoría. Porque la misma investigación te va modificando la teoría, la práctica, ¿no es cierto? Incluso que antes no se hacía y ahora en muchas instituciones se hace, la supervisión, ¿no? Es decir, a partir de la práctica, las dificultades que surgen y cómo por ahí la mirada, ¿no es cierto?, de los profesionales pueden ayudar a mejorar y a que los equipos se sientan mejor y los chicos estén mejor, ¿no? Sin ninguna duda es la técnica del Ateneo sacada del psicoanálisis y de la formación psicoanalítica, ¿no es cierto? O sea, esa mirada, bueno, nosotras dos, Gabriela y yo, tenemos mucha cosa del psicoanálisis porque, bueno, nos hemos formado y en aquella época, cuando estudiábamos ciencias de la educación, teníamos muchas materias comunes y, bueno, el psicoanálisis tiene una presencia y una vigencia dentro de los paradigmas pedagógicos educativos fuertísimo, y la verdad es que justamente, digamos, cuando hablamos nosotros de cultivar bases vinculares seguras, cuando hablamos inclusive de ampliar los horizontes culturales del desarrollo, ¿no es cierto?, se abre también no solamente la vincularidad, sino también ese diálogo permanente y esa construcción permanente con lo que a mí me preocupa muchísimo, que es el derecho a la cultura y la contextualización cultural de estas instituciones y de lo que hacen los maestros y maestras, las instituciones con las familias, ¿no? Acá también hay otro elemento que está desatendido en la formación, pero y a veces en la política pública, porque se legisla para todos por igual, como si hubiera una sola infancia y un solo modo de vivir la vida. A lugares muy vulnerables como el norte nuestro, ¿no es cierto? Como el sur también, o sea, determinados lugares donde por ahí no hay nada. Cuando digo no hay nada, no hay agua.
Entonces, ¿cómo se hace? Y cómo se puede ayudar también. Y Sí, tener en cuenta los contextos culturales. Yo hace poco, en junio, estuve en Perú y estuve en una escuela de una comunidad. Y bueno, el director, por supuesto, que dejaba que los niños fueran con la ropa que estaban en su casa. Y era una cosa de rescatar la cultura andina, pero con las cosas modernas, entre comillas, ¿no? Las chicas con la ropa, como ya jugando al fútbol. Es decir, una cosa, una educación, ¿no? Unas ganas, y era una escuela que era de barro, con maderas, y bueno, él jorobó mucho, molestó mucho para que le dieran un presupuesto real. Esto, ¿no? Fue la conversación con el director. Y como no le daban el presupuesto que ya había sido asignado, terminó de romper la escuela, juntó a los comuneros, ¿sí? Y dijo, bueno, no podemos dar clase. La escuela estaba casi destruida. Entonces ahí le dieron el dinero que ya había sido asignado. Y una escuela, realmente yo me quedé sorprendida, como alguna escuela del norte nuestro, cuando uno ve que flamea la bandera y también tienen la conexión, ¿no? O sea, yo creo que lo que ustedes dicen, tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque una de las cosas, ustedes hablan de 4 áreas, dije, que es ampliar los horizontes culturales del desarrollo, cultivar las bases vinculares seguras, dignificar la infancia, que tendría que ver un poco con esto, y alojar la crianza. Les dejo para que desarrollen los últimos 2 minutos que estaban hablando, porque se nos va a ir el programa. Bueno, hago una pequeñísima síntesis de justamente qué queremos, qué es lo que quisimos plantear con esas 4 ideas, ¿no? O sea, hemos tratado de plantear como 4 dimensiones o 4 funciones que cumple esta tarea de educación y cuidado en la primera infancia. Bueno, de una de ellas hablamos recién, que fue cultivar bases vinculares seguras, ¿no? O sea, esta es una de las funciones, que el vínculo está en función justamente de este cultivo. Cuando hablamos de ampliar los horizontes culturales del desarrollo, nos situamos a lo mejor ya no tanto en una perspectiva psicoanalítica, como nos situábamos para hablar del vínculo, sino en una perspectiva más, podríamos decir, constructivista, ¿no? De las teorías que provienen de Piaget o de Vygotsky y hablan justamente del desarrollo intelectual en relación con la cultura. Y lo que estas teorías muestran es que los horizontes culturales, de algún modo, son los que fijan los límites del desarrollo, ¿no? Del desarrollo cognitivo, del desarrollo evolutivo. Entonces, lo que decimos que puede hacer una institución como el jardín maternal es ampliar estos horizontes, porque uno de los cuestionamientos de cuando se pregunta qué se enseña en el jardín maternal, el cuestionamiento suele ser, bueno, pero los chicos y chicas van a caminar igual, ¿no? O sea, todos los seres humanos al año caminan y después controlan esfínteres y más o menos hablan. Entonces, ¿qué enseña el jardín maternal? Y nosotros ahí mostramos que no es lo mismo aprender a hablar en un contexto, y volvemos acá al contexto, ¿no? En un contexto cultural en donde al chico o chica se le habla, en donde son nombrados, en donde se le leen cuentos, en donde el lenguaje circula, que en un contexto cultural lingüísticamente pobre, ¿no? Empobrecido. Entonces, nosotros ahí lo que tratamos de mostrar es que un contexto cultural, el jardín maternal puede ser un contexto de crianza enriquecedor en este sentido, en el sentido de ampliar los horizontes culturales del desarrollo. Por otro lado, habían estas cuatro ideas, también hablamos de alojar la crianza, con eso nos referimos a alojar a los actores a los actores sociales de la crianza. Acá hablamos de las familias y de toda la comunidad que está involucrada en la crianza de chicos y chicas de 0 a 3. Y pensar al jardín maternal como una institución que pueda alojar esta actividad social, hacerles lugar a las familias, ayudar a esos adultos y adultas, o a veces adolescentes, ¿no? Que tienen a cargo la crianza de chicos y chicas de 0 a 3, ayudarlos a encontrar las herramientas y a encontrar dentro de sí al niño o niña que todos llevamos, ¿no? Y a aprender a valorar las culturas de la infancia, a valorar lo que hacen sus hijos e hijas, aprender a sentarse en el suelo a jugar y aprender también a compartir sus temores.
que el jardín maternal sirva como un espacio de encuentro para trabajar las ansiedades que estos adultos, adultas o adolescentes tienen durante la crianza. Bueno, vos... Estoy como sintetizando un montón, tratando de sintetizar muchísimo. Pero me hiciste acordar... Y me queda la última, la de dignificar, que sí, perdón. Hace unos días, está bien, no se preocupen si nos pasamos un poquito. Hace unos días una mamá salió en los medios que su hija no dormía de 2 años. Entonces, que fue, no sé si lo escucharon, lo leyeron, bueno, fue a distintos lugares hasta que fue un curandero, una curandera, y bueno, la llamó y le dijo que no había dado resultado. Entonces, la curandera le dijo constelaciones. Ella no sabía qué era. Va a una constelación, pero resulta que la consteladora le dice, ¿pero no será ese problema vos? ¿Cómo dormías vos? Lo terrible, entre comillas, porque la misma madre estaba explicando, ella tenía mucho miedo cuando se dormía. Tenía miedo que el abuelo la matara. Entonces ella ahí se dio cuenta que no conocía nada del abuelo. Cuando empezó a investigar, el abuelo había estado con Hitler, ¿no? Y bueno, hay una serie de cosas que empieza a investigar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad no fue la constelación, porque se confunde esto. Lo que vos acabás de decir, Gabriela, aprender a manejar los miedos. Son miedos de los niños, por eso me acordé, ¿no? Con otra paciente también. Que la madre me dice, tiene miedo a la escuela, no sé por qué tiene miedo a la muerte, si ella no vivió la muerte de mi mamá. Pero vos, ¿cómo la viviste? ¿Qué le transmitiste? Por eso lo que vos decís, Gabriela, me pareció muy importante, porque es cómo ayudarlos a abordar los miedos, como cuando un nene es sonámbulo, cuando un nene se muerde, cómo ayudarlos a ver al destete, ¿no es cierto?, a la lactancia, que es un periodo tan importante, ¿no? Por eso cuando vos hablaste de los temores de los chicos, los temores de los cuidadores, ¿no? Claro, no, los temores de los adultos y las adultas, porque si no, justamente si al educar a un niño o niña de 0 a 3 años, tenemos que incluir a las familias, incluirlas es eso, incluir a las familias es eso, es hacerles un espacio para compartir, un espacio en donde se sientan escuchadas, en donde puedan compartir, en donde puedan llevarse algo, ¿no? Es eso. Y me quedaba, perdón, yo soy como muy sistemática para contar las cosas, nos quedaba la cuarta de las dimensiones que identificamos y que, identificamos 4, podríamos fue un trabajo analítico de nuestra parte de identificar estas 4, ¿no? Por supuesto que todas se solapan entre sí y que en realidad por eso ni siquiera las llamamos, hemos tratado de llamarlas como funciones o dimensiones para no hablar de áreas separadas, sino poner el foco de vista en estas cuestiones, pero todas están absolutamente interrelacionadas, y vas a ver justamente que esta cuarta, que llamamos dignificar la infancia, tiene que ver con esto, con lo que decía antes Mercedes, de que el presente, que el presente de estos chicos y chicas sea un presente en donde se los tenga en cuenta. Que esta educación y cuidado en la primera infancia no solo tiene sentido como preparación para más adelante, sino que todas las acciones que hagamos en relación con los chicos, chicas y sus familias estén guiadas por una suerte de ética de las intervenciones, ¿no? Porque muchas veces, incluso desde posiciones de cariño, de amor, se vulneran derechos en el sentido de no respetar, de generar cierta violencia simbólica, ¿no? Cuando a un bebé se lo levanta de una situación o se lo cambian los pañales haciendo otra cosa, o se le pone el celular para que se entretenga un rato y se va a hacer otra cosa. Que ojo, siempre decimos, en casa está bien que lo pongas. En casa no podés pedirle a quien está en la casa que deje de hacer otras cosas, pero en un jardín maternal es un espacio que es por y para los chicos y chicas. Y ahí es donde tienen que poder encontrar prácticas, espacios, ambientes, propuestas adecuados y que los y las dignifiquen, ¿no? Esta es un poco la idea, no solo en las prácticas, sino en las políticas públicas. Sí. Las dos hablan y estuvieron hablando, ¿no? Este tema de las familias y del grupo.
Cuando uno va a los jardines, a las escuelas, a veces los padres dicen, ¿cómo les sirvió la reunión con otros padres? Cómo de alguna manera yo no me daba cuenta por qué el nene escupía o golpeaba. Después cuando vos lo explicaste, ahí pensé, pero el problema es cuando los padres de esos chicos que tienen por ahí más síntomas o manifiestan ciertas conductas no vienen a la reunión. ¿Cómo podemos hacer, Susana, para que vengan? Sí. Es muy importante por eso el tema de cómo incluir las familias, porque a veces otros padres les señalan cosas que los escuchan más que si a lo mejor el docente les dice o el psicólogo, ¿no? Los que sabemos trabajar en grupo sabemos qué ocurre con eso, pero por eso me parece interesante, ¿no? Este aspecto que ustedes ponen en lugar de la familia, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y además yo creo que también es una oportunidad para rechazar lo que vos hace un rato decías, que es la medicalización de la infancia, porque hay procesos que uno los patologiza, pero en realidad cuando te juntás con otras mamás y otros papás, con los maestros, y se conversa sobre las características del juego, sobre la etapa que están transitando, sobre las experiencias que ocurrieron en los últimos tiempos, ni hablemos de la pandemia, ¿no es cierto? Todo lo que están viviendo los niños y niñas realmente sería anormal, como sería normal no gritar cuando uno mete la mano en el horno y se quema, ¿no es cierto? Bueno, uno grita cuando mete la mano en el horno y se quema. Entonces, a ver, no es que justo gritar es algo o tirarse al piso o hacer la rabieta, es anormal. Además, bueno, siguiendo un poco a las ideas freudianas, ¿no? Todo depende del quantum y depende de cómo lo puede manejar y tolerar también un adulto. Entender, tener, como decía Gianni Rodari, la oreja verde para poder escuchar a los niños pequeños, no violentarlos, como recién decía Gabriela, no interrumpirlos. Nosotros interrumpimos el juego y lo interrumpimos de muchas maneras. Lo interrumpimos para cambiar un pañal, lo interrumpimos con una pregunta o con algo que irrumpe en lo que hacen los niños pequeños, en vez de tratar al ser al revés. Queremos jugar con el niño, no le propongamos otra cosa externamente, tratamos de incluirnos desde ahí y desde adentro del juego problematizar, enriquecer, agregar. Pero cada vez vemos más, por lo menos en el consultorio y también, bueno, en algunas escuelas, la dificultad de los padres que te dicen, yo no sé jugar, yo nunca jugué, no sé. Y entonces tenemos que enseñarles cómo jugar y a veces hacer de objeto transicional, como dice Winnicott, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, esto que vos decís, las dos, el poder tolerar la frustración. O sea, eso es fundamental, ¿no? Y cuando se descubre qué significa jugar, ¿no? Aún nosotros, los adultos, ¿no? El chico eso lo percibe. Cuando el padre a lo mejor lo llena de cosas, las habitaciones en algunos ejemplos está lleno de juguetes y el chico está solo. No se siente acompañado ni sostenido. Por eso también es importante que en las escuelas los docentes también puedan decodificar la mirada del niño, el rostro del niño, ¿no? De los padres. Que ustedes también hablan también otra área, ¿no? Cuando hablan de dignificar la infancia, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Sí, sí, yo creo que es decodificar y también codificar. ¿En qué sentido? En que cuando ellos no saben ponerle palabras a lo que les está pasando, uno le pone, tenés miedo, o estás nervioso hoy, o estás, ¿no? Y uno lo va codificando al bebé, ¿no? Lo va, cuando uno lo alza y ese efecto abuela, ¿no es cierto? Yo ahora que soy abuela, lo practico mucho, ¿no es cierto? Ese efecto abuela de hablarle como
digamos, con alta expectativa, ¿no es cierto? Como si realmente comprendieran absolutamente todo, van a ir comprendiendo, poniendo el horizonte más allá, ¿verdad? Bueno, pero vos decís algo, creyendo en los niños, creyendo en la potencia sí, de pero los Mercedes, niños. vos decís algo que tiene que ver con la voz, la importancia de la narración, ¿no? De la voz, cómo escucha el niño, ¿no? Sam Ali trabaja mucho eso, Hassan también, toda la escuela francesa, pero que es distinto, porque vos cuando estás contando, ¿no?, de lo que haces con tus nietos, aparece una sonrisa, un gesto de alegría, eso el chico lo siente. A que yo digo, bueno, le voy a dar algo, no tengo otra porque se me hace tarde. Entonces todo eso lo percibe. Bueno, ahí en el libro, justamente cuando hablamos del vínculo, tenemos unos apartados que hablan de la escucha, la voz, el silencio, el cuerpo, el respetar el llanto también, ¿no? O sea, y hablan justamente de la ansiedad que muchas veces tenemos los adultos, incluso siendo maestras jardineras, y por eso hablamos de la importancia de que la maestra jardinera o el maestro jardinero, ¿no?, que trabaja en primera infancia, trabaje mucho sobre la construcción del rol, porque si no, o sea, para poder trabajar sobre esa ansiedad de ir a interrumpir el juego, o sea, esto no quiere decir dejarlos solos, pero saber, o sea, poder parar, contar hasta 3 antes de intervenir en todos los casos. Está jugando y está jugando bien, ¿por qué tengo que ir a meterme y decirle, qué lindo lo que estás haciendo? ¿No? Y interrumpo, ¿qué es eso que le hiciste al cielo? ¿No? Y unas veces, poder callarnos y mirar un poquito de lejos y saber por qué, por qué está llorando, saber qué está haciendo, ¿no? Muchas veces irrumpimos sin habernos detenido a mirar. Y esto tiene que ver con respetar los derechos de los niños y las niñas como sujetos de derechos, ¿no? O sea, y no, o sea, poder corrernos de esta mirada tan adultocéntrica que tiene nuestra sociedad, ¿no? Que nosotros unimos además la crítica a la sociedad patriarcal con la crítica a la sociedad adultocéntrica, ¿no? O sea, van de la mano. Sí, y sin ninguna duda sostener desde otros lenguajes, desde la mirada, desde la sonrisa, desde incluir, en vez de interrumpir, incluirnos en el juego, proponer otras cosas. Evidentemente el juego, como me encantó lo que decía Susana, de que hay muchos padres que dicen, no, yo no sé jugar. Y una de las posibilidades de trabajo y de las líneas de trabajo de muchos jardines, por ejemplo, es incluir a los papás y a las mamás o a las familias, estén constituidas como estén constituidas, en las jornadas de juego, en los momentos de juego, desde las primeras salas, desde que están los bebés. Cuando vienen a amamantar, también que tengan un ratito, no solo para amamantar, también para nutrir desde el juego. Entonces, con sugerencias, con ejemplos, con modelizaciones que se van haciendo. Y las mamás y los papás y las abuelas y los tíos se van enganchando y van encontrando las claves, porque además van encontrándose a sí mismos, porque alguna vez fueron niños y jugaron. Alguna vez, lamentablemente muchos adultos lo han perdido. Me llamó la atención en estos días del Día del Niño, justamente ayer, que aparecían muchos mensajes hablando del niño interior. De golpe aparecieron los niños interiores de los adultos, ¿no? Y se habló tanto que en algún momento digo, se están olvidando de los niños de aquí y ahora, ¿no? Yo creo que también tiene que ver, y yo observé lo mismo, ¿no? Que tuvo que ver también con la muerte tan cerca, ¿no?, que tuvimos. Entonces mucha gente tomó más conciencia de que hay que vivir hoy. Justamente una de las cosas que se comentaba en medio de toda la crisis que estamos viviendo como sociedad en el planeta y en la Argentina, decía, ¿por qué la gente sale? Es que no puede ahorrar, decían algunos. Entonces lo poco que tiene, bueno, vamos a disfrutar con los chicos, vamos a disfrutar con los amigos. O sea, esa necesidad del encuentro con el otro, ¿no? Y bueno, yo les digo, voy a anunciar el próximo programa, las voy a invitar para el año próximo, pero ahora van a cerrar el programa ustedes con lo que ustedes quieran.
Para continuar esto, pero desde otro ángulo, vamos a tener en el próximo programa 2 colegas que tienen que ver con México y con Perú, y que van a hablar sobre si es posible la paz para la juventud que estamos. El tema es violencia que convergen, los desafíos de la construcción de paz en Latinoamérica. Todo lo que se está viviendo en Latinoamérica, y son 2 personas que tienen mucha experiencia en cómo se puede ayudar al ciudadano y sobre todo a tener en cuenta a los jóvenes para poder hacer cambios. Además de todo lo que sabemos que es importante, la cultura, la política, la educación, ¿no? Bueno, las dejo cerrar el programa y les agradezco muchísimo, Gabriela y Mercedes, un gustazo. Y bueno, les dejo que digan el mensaje a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Realmente a nosotros nos importan mucho los primeros años de vida. Creo que tenemos que desinvisibilizar las infancias, las primeras infancias. Los niños son sujetos de derechos desde el momento que nacen y nosotros somos, antes que el derecho, éticamente responsables de los niños, de los nuevos, de los que trajimos al mundo. Así que bueno, un gusto grande y bueno, la dejo a Gabriela. Bueno, y me suman las palabras de Mercedes, por supuesto, y también pensando en las y los docentes que trabajan en las instituciones educativas, pensar en la responsabilidad que tenemos por esos niños y niñas dentro y fuera de la institución, ¿no? Por eso es importante ocuparnos de las familias, porque como instituciones educativas somos garantes de los derechos de los chicos y las chicas, y entonces también somos de algún modo responsables de lo que pasa fuera de la institución. Por eso, al incluir a las familias y poder ayudarlas y poder orientarlas para que también en sus casas esos chicos y chicas cuenten con contextos de crianza enriquecedores de su desarrollo y constructores de bases vinculares seguras. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a las dos y nos vemos el año próximo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, Susana, gracias. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.